Muy buenas noches, estimados doctores. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Vamos a desarrollar un tema pendiente que se tenía con respecto al proceso de pensión de alimentos. Algunos participantes todavía nos ha pedido todo lo referente a simulación de audiencia. Razón por la cual esta sesión lo vamos a desarrollar todo es simulación, doctores, porque ya hemos abordado todo lo referente a proceso de pensión de alimentos, las modalidades, todo ello. Entonces, bien, doctora Rocío, podemos dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Suri. Bien, queridos estudiantes, nuestra clase del día de hoy va a ser el complemento de nuestra última sesión, ya que como hubieron muchas preguntas, nos ganó la hora y no pudimos hacer la simulación. Bien, voy a dar una pequeña introducción de lo que ha sido pues ese nuestro curso y cómo vamos a nosotros complementar nuestras 4 sesiones con la sesión del día de hoy. Miren ustedes, nuestro curso estaba relacionado a lo que era el proceso de alimentos y sus modalidades. ¿Qué es un proceso de alimentos? Un proceso de alimentos es el proceso judicial por el cual uno de los progenitores que ejerce la tenencia de hecho o derecho de un menor interpone una demanda para que el juez dictamine un monto de pensión para que el menor satisfaga todas sus necesidades primarias. Ese es el procedimiento primigenio. ¿Qué ocurre con las sentencias de alimentos? Las sentencias de alimentos son las únicas sentencias emitidas por nivel judicial que a lo largo del tiempo sufren modificaciones. Si bien es cierto, al de ser declaradas consentidas o ejecutoriadas, adquieren la calidad de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, pero en un futuro estas van a poder ser modificadas. ¿Cómo? Por ejemplo, con una sentencia de aumento de alimentos, con una sentencia de reducción de alimentos o con una sentencia de exoneración de alimentos. ¿Qué otra sentencia puede modificar esta sentencia primigenia? Es una sentencia de prorrateo de alimentos o una sentencia de cambio en la forma de prestar alimentos. Y finalmente, tenemos una modalidad que es la cual le extingue por definitivo, que es la extinción de los alimentos. Entonces, en nuestras sesiones, en las 4 sesiones, hemos estudiado lo que es los alimentos y sus modalidades. Ahora nos toca ver cómo se realizan las audiencias únicas en cada uno de estos casos. Lo que ustedes deben de saber primero es que las audiencias en los procesos, ya sea de alimentos o sus modalidades, son las mismas. Es la misma audiencia. No cambian los estadios procesales, no cambian las formas, lo único que cambian son los puntos controvertidos. Por ello es que vamos a pasar primero a hacer una simulación de audiencia de alimentos en la cual les voy a indicar yo cuáles son los cambios en las diferentes figuras. O me indican ustedes si quieren hacer una simulación de una de las modalidades. Suri, ¿cómo avanzamos? ¿La simulación de alimentos o de frente a una modalidad? Y necesitamos la participación de los estudiantes. Primero, doctora, creo que hay que hacer la primera, lo que es la audiencia primigenia. Ya, vamos a empezar por el proceso de alimentos primigenio. Ustedes a veces dirán, ¿qué es eso de primigenio? Bueno, el primer proceso de alimentos donde se fija la primera pensión, ese se llama expediente primigenio, porque de ahí partirán todas las modalidades a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver la audiencia única en un proceso primigenio de prestación de alimentos para menor de edad. Requerimos entonces la participación, ¿bien? Requerimos la participación de 4 estudiantes. Uno que haga el papel de la demandante, otro de abogado de la demandante, otro de demandado y otro abogado del demandado. Por favor, levanten sus manos para que la doctora Suri pueda asignarles un rol para la simulación, por favor.
Faltan, por favor, 3 participantes más. Los que desean, por favor, tienen que alzar su mano para habilitarles el audio y el doctor Yelmer. Faltan 2. Dos. 3. Uno más, por favor. Solo hay 3 doctores. Bien, vamos a hacer de cuenta que la demandante vino sin abogado, porque eso es lo que ocurre siempre en las audiencias. Bien, les voy a ver, acá voy a compartir mi diapositiva para que nos ayudemos con eso. A ver. Miren ustedes, cuando una demandante imprime su formulario o va a la DEMUNA o va al centro de emergencia mujer y la apoyan para interponer su demanda, la demanda es calificada y se admite a trámite. En el autoadmisorio está la fecha de la audiencia. Como esta señora fue a la DEMUNA, al centro de emergencia mujer, o solita se imprimió su formulario, lo usual es que ella vaya sola a audiencia. Entonces vamos a tener a Romy, que va a ser la demandante. Nuestro caso es el siguiente, escúchenme bien. Tenemos a la demandante, que es Romy, que es madre de un menor de 10 años, quien padece de una discapacidad. Discapacidad de audición. Bien. Luego vamos a tener a Larry, que va a ser el demandado, y vamos a tener a Helmer, que va a ser el abogado del demandado. Bien, entonces tenemos ya el caso, tenemos que fijar la pensión de alimentos para el menor junior de 10 años de edad con una discapacidad de audición. Bien, entonces vamos a hacer de cuenta que ya le notificamos a Larry, que es el demandado, Yelmer es su abogado. El día de la audiencia puede desarrollarse de 2 formas. 100% presencial en el despacho del juzgado o en la sala de audiencias del juzgado, o también puede realizarse de manera virtual, como estamos nosotros aquí conectados. ¿Bien? Igualito que ustedes, el juzgado les va a remitir un link, ustedes ingresan y el juzgado le da acceso. Y nos vemos así las partes procesales a través de la videollamada. Entonces, el juez lo que procede a hacer es lo siguiente: informa a las partes de la siguiente manera. Vamos a hacer de cuenta que les di acceso. Bien, ingresaron. Les digo, buenas noches a las partes. Vamos a dar inicio a la audiencia programada. Las indicaciones para la realización de la audiencia son las siguientes. Primero, al ser un expediente electrónico, el único medio de prueba de la audiencia es el audio y el video. Por lo tanto, las cámaras de los intervinientes deben estar encendidas durante el decurso de toda la audiencia. Para poder hacer uso de la palabra, las partes deberán de pedir el uso de la misma a través del botón levanta la mano. ¿Para qué? Para que podamos ser escuchados de manera ordenada. Dicho esto, le voy a pedir por favor al demandado Larry Miguel que active su cámara para poder dar inicio a la presente audiencia. De la misma manera, le pido que active su cámara a la demandante, la señora Romy. ¿Bien? Entonces el juez procede a aplastar el botoncito que dice grabar y al lado izquierdo de tu pantalla aparecerá un circulito rojo que dice REC. Tú ahí sabes que empezó la grabación. Entonces empezamos y el juez vuelve a invitarlos. Buenos días a las partes. Vamos a dar inicio con la audiencia programada en el expediente 10-2025, familia civil,
seguido por la señora Romy contra el señor Larry sobre prestación de alimentos. Se deja constancia que el presente expediente es un expediente virtual, electrónico, por lo tanto, el único medio de soporte de realización de la audiencia es el audio y el video. Se le recomienda a las partes no apagar su cámara en el decurso de la misma. Empezamos con la acreditación de las partes. Señora Romy, por favor, señale su nombre completo y su DNI. Señora Romy. Bien, buenas noches, señorita magistrada. Por la parte demandante, la señora Romy Flores Díaz, madre del menor Junior, de 15 años, de 10 años de edad, con DNI 40 38 26 910. ¿Algo más, doctora? Su dirección y número de celular, por favor. Con dirección en calle 28 de Julio del distrito de Ate y celular 924 36 9876. Muchas gracias. Señora Romy, ¿usted va a estar sola en la audiencia o con abogado? Señora Romy. Señora Romy, le vuelvo a preguntar, ¿usted va a estar sola en la audiencia o con abogado? Señorita magistrada, vine sola. Bien, muchas gracias. Pasamos Gracias. a la acreditación de la parte demandada. Señor Larry, proceda a acreditarse señalando su nombre completo, DNI, dirección y número de celular. Señora magistrada, buenas tardes. Mi nombre completo es Larry Miguel Corrales Gamarra. Mi dirección es JJ Elías, Cercado de Ica 571. Y mi celular es 914-900-141. Su DNI se olvidó, señor. ¿Cuál es el número? 44-64-20-25. Muchas gracias. Doctor Gilmer, por favor, acredítese en defensa de su patrocinado. Buenas noches con todos los presentes. Por un ratito. Por la defensa técnica del demandado Larry XX, abogado Yelmer Ángel Garay Castañeda, con registro de ICAT 2024, señalando domicilio procesal en la calle Manzana A1, lote 22, relación a gasolinas, con casilla electrónica número 46612. Correo electrónico ayelus-gc @hotmail, con teléfono celular 955-220-277. Muchas gracias, doctor. Habiendo asistido ambas partes a la presente audiencia, este juzgado instala válidamente la misma. Tenemos de autos lo siguiente. Doña Romy Flores Díaz, en representación de su menor hijo de nombre Junior, solicita se le fije una pensión de alimentos, la misma que deberá de ser abonada por el señor Larry Miguel Corrales Gamarra. Habiéndose admitido a trámite la demanda, esta ha sido notificada válidamente al demandado conforme se tiene de la cédula de notificación que obra folios 14. El demandado ha cumplido con absolver la demanda, habiéndose dado por contestada la misma mediante resolución número 2 de fecha 28 de marzo 2025. Por lo que en este estado, al no existir excepciones pendientes de ser resueltas, emito la resolución número 3 que resuelve declarar saneado el proceso. Avanzamos y pasamos al estadio de conciliación. La etapa de conciliación debe de ser aprovechada por ambas partes procesales a fin de lograr un acuerdo voluntario a favor del menor Junior de 10 años de edad. Por lo tanto, le voy a conceder el uso de la palabra al señor Larry Corrales a fin de que proponga su fórmula conciliatoria respecto a la pretensión demandada. Señora magistrada,
No sé cuánto está pidiendo. Está pidiendo la suma de 1.000 soles mensuales. Ya, señora magistrada, no voy a conciliar porque 1.000 soles es mucho. Para un solo hijo, yo sé que tiene discapacidad auditiva, pero es mucho, señora magistrada. También eso iría este, en contra de mi misma sobrevivencia, ¿no? De que yo también necesito para poder trabajar y para poder estar tranquilo y para poder reunir y darle. No, no voy a conciliar por esa cantidad. Su propuesta conciliatoria, ¿cuál sería? Eh, 500 soles, señora magistrada. Ya. Entonces tú propones 500. Vamos a escuchar a la parte demandante. Señora Romy, el demandado le propone asistir a su menor hijo con la suma de 500 soles mensuales. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Está conforme o cuál es su propuesta de conciliar? Señorita magistrada, no nos encontramos conformes. Mi propuesta sería 920. Muy bien, vamos a correrle traslado al demandado. Señor Larry, no acepta la demandante y te hace una contrapropuesta de 920 soles. ¿Qué opina usted? A ver, cuéntenos un poco, ¿usted en qué trabaja? ¿Por qué es que no va a poder asumir la pensión de su menor hijo? Este, Trabajos casuales nomás, señora magistrada. Y como es trabajos casuales, no hay, digamos, nada fijo, ¿no? Entonces también tengo que ver mi propia sobrevivencia, ¿no? No sé en qué artículo dice, pero hay un artículo que dice que primero hay que ver la propia sobrevivencia. Y bueno, yo podría una propuesta aumentar a 100 soles más, pues teniendo en cuenta de que aparte de eso, este, aparte de esa cantidad, yo le compro, digamos, le llevo a pasear y le compro ropa, ¿no? Aparte de eso, de ese monto que voy a dar. Esa ¿Qué le sería mi parece a propuesta. usted? ¿Qué le parece a usted si en un futuro usted ya no compra nada? Ya usted no le compre ropa ni ningún implemento, sino todo aquello que usted quiere darle a su hijo lo suma al monto de la pensión de alimentos. Es que, señora magistrada, como hemos llegado hasta esta instancia, ¿Mm? se supone que si hemos llegado hasta esta instancia, se supone que hay discrepancias. Entonces, la discrepancia es, bueno, que la señora no, no le compra la ropa que yo quiero que le compre, ¿no? O la cantidad que yo quiero que le compre. Por eso sería una propuesta, ¿no? De aumentar 100 más 600 y, y, y comprarle, ¿no? Más ropa, llevarle a pasear, que son gastos adicionales también, pues. Bien. O por último, podría aumentar hasta 100, no señora magistrada, pero 700 ya sería fuerte también, tomando en cuenta que hay Entonces, su propuesta inflación, final, el ¿cuál va a país está ser? en crisis. 600. Sí, señora magistrada. Perfecto. Vamos a correrle traslado a la señora Romy. Señora Romy, usted ha escuchado lo que ha manifestado el demandado. Señala que le puede incrementar el monto de propuesta conciliatoria a 600 soles, además de comprarle prendas de vestir a su menor hijo. ¿Qué opina usted? ¿Aceptaría? No, señorita magistrada, no acepto. Su propuesta final, ¿cuál sería? Señorita magistrada, 900 soles. Bien. Estando a las posiciones divergentes de las partes, este juzgado no propone la fórmula conciliatoria y decide dar por superado el estadio de conciliación. Bien, escúchenme estudiantes. Vamos a hacer un paréntesis para poder hablar de las posiciones de las partes en la audiencia. Escuchen. Hemos estudiado en 4 sesiones que toda la defensa de ambas partes del proceso debe de estar vinculada ¿a qué? A 3 supuestos. 1, el estado de necesidad del hijo. 2, la capacidad económica. Y 3, la carga familiar.
todos los sustentos o alegatos que ustedes tienen que hacer en audiencia para cuestionar los montos, disminuir o aumentar, tiene que estar apuntando a los 3 supuestos. Otro tema es irrelevante. Bien, por ejemplo, no he escuchado del demandado su carga familiar. El demandado no tiene por qué saber los artículos de nuestro código. El demandado lo que tiene que saber es explicar su situación actual. Yo trabajo de independiente, gano 50 soles al día, que hace un total de 1,000 soles al mes. Si yo le pasara 1,000 soles, ¿con qué yo viviría? De igual manera, la demandante, cuando me dice no acepto, debe de plasmar cuál es la necesidad de su hijo. Si estamos hablando de un niño con discapacidad, lo primero que ella debió de haber dicho es, mi hijo se encuentra inscrito en el CONADIS, tiene su carnet de CONADIS que establece que tiene una discapacidad auditiva severa, por lo cual requiere de atención permanente para su subsistencia, o de repente requiere audífonos, lo cual está acreditado con un informe médico. Y al tener una afección en su salud, su estado de necesidad es mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que apuntar a nosotros poder explicar en el poco tiempo que el juez nos escucha nuestra situación actual. Muchas veces en la conciliación, los usuarios hablan de los problemas de pareja. Fue mal padre, me fue infiel, me maltrataba, me insultaba. Y esos temas no tienen nada que ver en nuestro proceso, porque si bien es cierto que puede ser verdad, pero eso no tiene nada que ver con el fondo que vamos a resolver, porque lo que vamos a resolver es a favor del menor de edad. Cuando el juez ve que las propuestas son muy opuestas, como en este caso 600-900, ya no propone la fórmula conciliatoria y avanzamos. Pero si la propuesta entre uno y otro sería de diferencia 100 soles, ahí sí el juez a veces dice, ¿qué les parece si quedan en una suma intermedia? Por ejemplo, si la señora hubiese reducido a 800 y el señor se quedaba en 600, o la señora hubiese reducido a 700 y él 600, la juez hubiese podido decir mejor 650 o 750. Ni para ti ni para él, una suma intermedia. Pero como ahora la diferencia es 300 soles, es difícil que reduzcan o aumenten. Entonces el juez da por superado el estadio y avanzamos. Entonces continuamos con nuestra audiencia, ¿bien? Se ha dado por superado el estadio de conciliación y procedemos a la fijación de los puntos controvertidos. Primer punto controvertido: determinar el estado de necesidad del menor, Luis Corrales Flores. Segundo, determinar la capacidad económica de Larry Miguel Corrales Gamarra. Tercero, determinar si el demandado Larry Miguel Corrales Gamarra posee carga familiar adicional. Le pregunto a la señora Romy, que está sin abogado, si está conforme con los puntos controvertidos que acabo de señalar. Señora Romy, ¿me escucha? Sí, señorita magistrada, me encuentro conforme. Muy bien, gracias. Le pregunto a la defensa del señor Larry si está conforme con los puntos controvertidos. Conforme, señorita magistrada. Muy bien, gracias. Entonces avanzamos a lo que es la admisión y actuación de medios probatorios. Tenemos de autos que se admiten como medios probatorios de la parte demandante los siguientes: documentales que obran en el expediente de folios 2 a folios 14, que consisten en copia del DNI del menor alimentista, copia del acta de nacimiento del menor alimentista,
Copia de la resolución de inclusión al CONADIS del menor alimentista. Copia del certificado de estudios del menor alimentista. Boletas diversas en folio 6. Avanzamos a los medios de prueba de la parte demandada. Documentales que obran en el expediente de folios 30 a folios 45, consistentes en copia del DNI del demandado, declaración jurada de ingresos con firma legalizada ante notario, copia de acta de nacimiento de la menor Danuska Corrales Quispe, copia del acta de nacimiento del menor Axel Corrales Quispe, copia de declaración jurada de convivencia de la señora Antoinette Quispe Quispe, copia de contrato de arrendamiento de bien inmueble en folios 2 y depósitos diversos a favor de la demandante en folios 4. ¿Se encuentra conforme, señora Romy, con los medios probatorios presentados o es que usted de repente a esta audiencia ha traído nuevos medios de prueba? Sí, señorita magistrada, quisiera solicitar, no traje nuevos medios probatorios, pero quisiera solicitar a su despacho, se puede admitir y en la declaración del demandado en cuanto a las preguntas para poder acceder a cuántos son sus gastos, por ejemplo, en alimentos, cuánto él gasta al mes y qué otra actividad económica puede él realizar para poder sostener a todos sus hijos. Asimismo, señorita magistrada, también en base a la ley que también se ha actualizado, le solicitaría de que usted pueda acceder por la plataforma a los registros que pueda percibir el señor demandado de SUNAT, del Ministerio de Trabajo. Eso sería todo, señorita magistrada. Bien, gracias. A ver, le vamos a dar el uso de la palabra al abogado del demandado para preguntarle si está conforme con los medios de prueba o va a presentar algún medio de prueba en esta audiencia, doctor. No, estoy conforme. Perfecto. Vamos a hacer un paréntesis para poder explicarles una cosa. Cuando les pregunte el juez si están conformes con los medios de prueba, ustedes tienen que decir que sí están conformes con lo que el juez leyó, primero. Segundo, cuando el juez te pregunta si tú trajiste algún medio de prueba nuevo, es un papel. Bien, un papel. Tú no puedes pedir en audiencia única que se curse oficio a tal sitio o que se curse oficio a otro sitio, porque eso debiste de haberlo pedido en tu demanda. Ahora, el informe de la SUNAT, SUNAR y RENIEC ya está dispuesto en el autoadmisorio. No hay necesidad que hagas referencia a ellos. Ahora, respecto a los informes del Ministerio de Trabajo, les había dicho yo en la audiencia, en las clases, que la plataforma del Ministerio de Trabajo solo está actualizada hasta el año 2021. Posterior a ello no nos arroja nada. Bien, entonces nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Por ejemplo, si ya tenemos la declaración jurada de ingresos del demandado, ¿para qué le vamos a tomar declaración de parte? Bien, a nosotros no nos importa cuánto el señor gasta en su casa, cuánto el señor gasta en su comida, cuánto gasta en su pasaje, no. Lo que nos importa es saber más o menos cuánto él gasta para que de ahí nosotros apliquemos el porcentaje y se fije la pensión. Aquí en el proceso de alimentos, su fin no es investigar cuánto el señor paga en su casa, cuánto el señor come, cuánto el señor gasta en pasaje, en su ropa, no, porque la ley ya nos evita averiguar eso al señalarnos que podemos afectar solo el 60%. Ya se supone que el señor va a vivir con el 40% que le sobra y el juez solo puede afectar el 60%. Ahora, ¿cuándo se toma declaración de parte del demandado? Escúchenme bien, se toma únicamente cuando el demandado ha sido declarado rebelde
pero ha asistido a la audiencia, cuando no presentó declaración jurada de ingresos, cuando no presentó su boleta de pago. Porque si él ya presentó su declaración jurada de ingresos, hacerle una declaración de parte sería redundar en el medio probatorio. Le voy a preguntar cuánto gana y él me va a decir lo mismo que presentó. Entonces no tiene razón de ser. Además, recordemos que los medios de prueba nuevos en audiencia única van a ser incluidos de oficio por el juez y tienen que ser, como su mismo nombre lo dice, un medio de prueba nuevo que nos ayude a recabar información o ingresar información al expediente nueva respecto a los hechos que se han expuesto. Bien, entonces, damos por cerrado este paréntesis y vamos a continuar. Estando al pedido de la demandante respecto a la toma de declaración de parte del demandado para saber respecto a sus ingresos, no ha lugar lo solicitado, dado que el demandado ha cumplido con adjuntar su declaración jurada de ingresos con firma legalizada ante notario público. Respecto a la solicitud respecto a los bienes que reporta el SUNAR y la SUNAT, estése a la información contenida en los oficios remitidos por dichas entidades con la información que contiene. Evidenciándose que no hay nuevos medios de prueba que admitir, procedemos a la actuación de medios probatorios. Evidenciándose que todos los medios de prueba de la parte demandante y demandada son documentales, su valor probatorio será evaluado al momento de expedir la sentencia. Dicho esto, avanzamos y pasamos a lo que son los alegatos finales. Señora Romy, usted ha venido a esta audiencia sola. Normalmente en este momento, quien hace uso de la palabra es el abogado, pero usted no tiene abogado. Usted puede ratificarse solo en su demanda o puede hacer uso de 3 minutos y explicarme su caso. ¿Qué decide usted? Señorita magistrada, voy a hacer uso de los 3 minutos. Le escuchamos. Bien, señorita magistrada, conforme se tiene el acta de nacimiento de mi menor hijo, se tiene el vínculo del obligado con el menor alimentista. Y sobre los estados de necesidad de mi menor hijo, ya están acreditados en autos con el certificado de CONADIS y todos los medios probatorios que usted ha admitido en audiencia. Quisiera acotar en mi petitorio, señorita magistrada, conforme nos hemos reservado en variación del modo de que su magistratura tome en cuenta de que, si bien es cierto, el señor tiene una carga familiar de 2 menores, que son de 4 y de 2 años, se debe tener en cuenta de que mi menor hijo cuenta 10 años y además de la discapacidad de audición, los alimentos deben ser dados de acuerdo a la necesidad de cada uno de los niños. Por lo tanto, no justificaría que no se me pueda dar en proporción justa. Por lo tanto, solicito se declare fundada mi demanda, señorita magistrada. Gracias. Muchas gracias a la demandante por su alegato. Pasamos a la parte demandada. Le consulto a la defensa del demandado si va a hacer uso de la palabra o se ratifique en el contenido de su absolución a la demanda. Sí, la defensa quiere hacer una aclaración, una acotación sobre Escucho, el doctor, caso. tiene 3 minutos. Sí, si bien, sí, quiero señalar, señorita magistrada, que nuestro ordenamiento jurídico establece que la responsabilidad de los hijos recae en los padres, es decir, tanto en el padre como en la madre. Yo tengo entendido que la señora Rome está trabajando en una empresa, recién entraba a trabajar, en el cual recibe pues una cantidad de 1.500 soles, en el cual no ha sido emitido en los medios predatorios, pero sin embargo, en este último caso hago referencia para que se tome en cuenta al momento de decidir, toda vez que mi patrocinado pues tiene 2 menores hijos, el cual también tiene responsabilidad
de acuerdo a la ley. En ese sentido, la norma señala pues, que debe ser entre partes iguales, ¿no? Como ella señala que debe ser mayor que los demás. Eso sería por el momento. Gracias. Muchas gracias. Teniendo los alegatos de la parte demandante y demandada, este juzgado se reserva el emitir la sentencia dentro del plazo correspondiente. Asimismo, dispone que se aperture la cuenta de ahorros a nombre de la demandante Romy Flores Díaz, cuenta que servirá exclusivamente para que el demandado abone las pensiones por concepto de alimentos. Siendo las 7:55 de la noche, damos por culminada la presente audiencia. Buenas noches. Bien, queridos estudiantes, es así como culmina nuestra audiencia única. Esta audiencia es idéntica para todas las modalidades de alimentos, para aumento, reducción, exoneración, prorrateo, extinción, cambio en la forma de prestar alimentos. Bien, ahora, hay una pregunta que me han hecho en el chat que está relacionado a nuestra audiencia. Dice, después de realizada la audiencia única y antes de emitir la sentencia, ¿se puede presentar prueba nueva recién obtenida? Bien, la figura de prueba nueva no está establecida en nuestro Código Procesal Civil. En nuestro Código Procesal Civil tenemos únicamente lo que es el medio probatorio extemporáneo. Pero al ser el proceso de alimentos de menores de edad tramitado bajo el Código de los Niños y Adolescentes, el Código de los Niños y Adolescentes establece que en los procesos únicos no hay prueba extemporánea, porque lo único que haría sería retrasar el proceso. ¿Por qué? Porque si yo presento prueba extemporánea, tendría que suspender la audiencia para correr traslado a la otra parte por 3 días. Y cuando él absuelva, recién volver a convocar a otra audiencia. Por ello, escúchenme bien, por favor. En los procesos de alimentos no hay medios probatorios extemporáneos. El momento para incorporar medios de prueba es hasta la audiencia. Si posterior a la audiencia tú hubieses encontrado u obtenido un medio de prueba irrelevante, necesario para el proceso, lo puedes incorporar a través de un escrito con la sumilla téngase presente para resolver. Porque que se incorpore como tal, como medio de prueba, es imposible. El juez lo valorará, sí, ¿al amparo de qué? Al amparo del principio de flexibilidad y amplitud probatoria, porque al tratarse de un proceso de menores de edad, el juez debe de apuntar a incluir la mayor cantidad de medios de prueba para resolver la controversia. Ahora, un aspecto importante que ha hablado la doctora Romy en la presente audiencia es que ella se había reservado a ampliar la demanda. Les pregunto, ¿la demanda podría ampliarse en este estadio pese a su reserva? A ver qué opinan. ¿Qué dicen? Escríbanme en el chat, les leo. ¿Se puede ampliar la demanda cuando ya hemos hecho audiencia única porque ella se reservó en su petitorio? Muy bien, Gloria y Cleidy. Excelente. No se puede ampliar el petitorio de la demanda. El Código Procesal Civil es clarísimo al señalar que solo se puede ampliar y modificar la demanda antes de la notificación al demandado. Si ya se le notificó con el autoadmisorio, no se puede cambiar. Ese petitorio queda intacto hasta la emisión de la sentencia. Bien, entonces, en alimentos no hay petitorio de me reservo, ampliar, modificar, eso no existe en alimentos, es imposible jurídicamente. Bien, ahora, tenemos otra pregunta en el chat, dice, ¿qué pasaría si el padre no es un trabajador independiente y es profesional con un sueldo mensual de 2,000 soles? Bueno, Javier, si es así, el caso cambiaría completamente y te voy a decir por qué. Bien, escúchame. Nosotros tenemos procesos de alimentos en los cuales el demandado es independiente. Puede ser chofer, puede ser jardinero,
puede ser independiente, comerciante, etcétera. No se sabe cuál es su ingreso mensual porque vive del día a día. Pero la situación cambia completamente cuando nosotros nos encontramos frente a un profesional o cuando nos encontramos frente a alguien que tiene un trabajo estable. ¿Y cómo lo acredito? En las clases les he pasado el link de SUNEDU. Tú entras a la página web del SUNEDU y al lado izquierdo hay un link para poder verificar los títulos profesionales. Tú pones ahí el nombre completo de la persona y te arroja cuántos grados profesionales tienes, si es bachiller, si es titulado, con maestría, con doctorado, sale absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, si tú tienes como papá de tu hijo a una persona profesional, bastará que tú imprimas ese reporte y lo presentes como medio de prueba al demandar. Ahora, si tú tienes como padre de tu hijo a una persona profesional que trabaja en un ente público o privado y tú sabes dónde trabaja, pero no sabes cuánto gana, ya se lo señalé en las clases anteriores, deberás pedir en tu demanda se curse oficio. Ofrecerás como medio de prueba el informe que deberá remitir el centro de trabajo del demandado. Quien trabaja en Telefónica del Perú como técnico electricista, para lo cual curse ese oficio Telefónica del Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los medios de prueba que vayan a respaldar tu demanda tienen que ser ofrecidos por ti, salvo que haya sido rebelde y en audiencia este señor diga algo que nos interese, el juez de oficio lo incorporará. Porque si no, todo va a depender de lo que tú presentes en tu demanda. Ahora, acá hay una excelente pregunta. A ver, de las tachas. ¿Dónde está? Ya me perdí. A ver. Allá, acá está la pregunta de Carlos. Allá, primero vamos a ir en orden, ya para no perderme en las preguntas. Romy dice, si no presenta declaración jurada el demandado, ¿no sería inadmisible? Por supuesto que sí. Se le notifica al demandado con la demanda y él debe absolver la demanda dentro de los 5 días adjuntando su boleta de pago o si no, su declaración jurada de ingresos con firma de legalizada ante notario público. Si no presenta esta documentación, su absolución a la demanda o su contestación a la demanda será declarada inadmisible. Se le concederá un plazo excepcional. No absuelve, se le rechaza la contestación y se le declara rebelde. ¿Bien? Juan Ricardo dice, ¿se puede realizar objeciones? Juan, seguro eres un gran penalista, hijo. En la audiencia única no se pueden realizar objeciones. Lo que puedes hacer es rebatir los fundamentos solicitando el uso de la palabra. Por ejemplo, cuando en etapa de conciliación primero, solo participan las partes, no los abogados, porque la conciliación es acuerdo de las partes. De repente, cuando le toque su alegato final a la parte demandante, el abogado oraliza y luego oralizas tú. Para rebatir lo que él ha dicho, puedes pedir el derecho de réplica y dependerá del juez si te lo considera, porque formalmente en nuestra ley no lo dice. Pero las objeciones son una particularidad del derecho penal. En el derecho civil no existe, menos en el proceso de alimentos. Cleidy pregunta, ¿se evalúa la capacidad económica del demandado? ¿Es irrelevante probar la capacidad económica de la demandante? Bueno, Cleidy, tu respuesta es entre sí y no. ¿Bien? No es que no se evalúe la capacidad del demandante, sino que en el proceso de alimentos se evalúa la capacidad de quien debe pagar. Vamos a hacer de cuenta que yo soy la demandante con un hijo. Es irrelevante que yo gane 1,000 soles o gane 10,000 soles. ¿Por qué? Porque la otra parte tiene el deber de colaborar y contribuir al sostenimiento del menor. Por ello es que en las sentencias nosotros hacemos referencia a que la demandante también tiene el deber
de aportar a la manutención del menor, no encontrándose incapacitada para trabajar. Pero cuando sí es importante señalar a la demandante, cuando, por ejemplo, padeciera de una incapacidad que le permite aportar para el sostenimiento de la menor. En esos casos sí se le puede analizar, pero si no, es irrelevante cuánto gana. Carlos pregunta, ¿se puede llevar a cabo la audiencia si hay un escrito pendiente no proveído respecto a medios de prueba nuevos presentado por la demandante? No se puede suspender la audiencia. Bien, estando el interés superior del niño, audiencia programada de alimentos, audiencia programada que se realice. Ahora, va a depender mucho del criterio y la discrecionalidad que tenga el juez respecto a tu pedido. Por ejemplo, si fuera en mi caso, escúchenme, si yo fuera la juez y me toca mi expediente ahorita a las 8 de la noche la audiencia y veo que hay un escrito pendiente, ofrezco medio probatorio nuevo. Lo que yo hago es proveerlo en audiencia, ni bien empiezo. Digo, ¿no? Doy por instalada la audiencia y digo, señores, partes del proceso, está pendiente de proveer un escrito, por lo que procedo. Resolución número 15, dado cuenta en la fecha con el escrito presentado por la demandante, quien ofrece medio probatorio nuevo. A lo expuesto, téngase presente y dése cuenta en el estadio procesal correspondiente. Entonces, ¿qué hago con esto? Como no hay medio probatorio nuevo en los procesos únicos de alimentos, yo hago que me den cuenta en el momento de admitir medios probatorios. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros estamos ante un proceso de exoneración de alimentos o ante un proceso de prorrateo de alimentos? En esas figuras sí podría haber como proceso sumarísimo medio probatorio nuevo. En esos casos dependerá de lo que estén presentando. Recordemos que cuando presentamos medio probatorio nuevo, debió de haber sido adquirido con fecha posterior a la interposición de la demanda, porque si no será rechazado liminarmente. Entonces ya dependerá de cómo el juez lo verifique. Luego dice, ¿qué pasa si el juez de oficio realiza la declaración de parte del demandado, si él ya presentó su declaración de jurada y contestó? El juez es libre de incorporar como medio probatorio de oficio los medios de prueba que él considere. Bien, que él considere. Cuando toman la declaración jurada, la declaración de parte, por ejemplo, les voy a contar un caso. Yo tuve un caso en el cual el demandado había presentado una declaración jurada, no, era una constancia ante juez de paz, que él estaba en extrema pobreza y que se dedicaba a la agricultura del autoconsumo. Así decía su constancia sellada por el juez de paz. Pero, revisado el expediente, tengo el informe de la SUNAR. ¿Y qué creen que me decía el informe de la SUNAR? El señor tenía 2 bienes, 2 casas, un terreno como hectárea y un vehículo. Entonces, te preguntas, si el señor está en extrema pobreza, ¿cómo tiene todos esos bienes? ¿Eso qué quiere decir? Que su declaración jurada de ingresos, donde decía que ganaba 400 soles al mes como peón, y su declaración de extrema pobreza son falsos. ¿Por qué? Porque condicen lo que me informa la SUNAR. Entonces, en esos casos que hay contradicción o cuando el juez evidencia de la audiencia o del expediente alguna información que no está clara, puede tomar la declaración de parte. Sí puede tomar, puede hacerlo, porque la ley le faculta. Ahora, tenemos aquí otra pregunta que me pareció importantísima. ¿En qué parte de la audiencia se presentan las tachas? Las tachas no se presentan en audiencia, hijos. Las tachas se presentan al momento de absolver la demanda. Si tú eres demandado, te notifican con la demanda, tú presentas tu tacha a los documentos que presentaron en la demanda. Si consideras que son falsos, bien, pero recordemos, solo podrás tachar documentos ofreciendo medios probatorios de actuación inmediata. ¿Qué quiere decir?
que tú podrás decir que este documento, esta fotocopia ha sido alterada, de repente presentándome el original. O presentando documentos que acrediten que el otro documento es irreal, es modificado o es falso. No puedes tú tachar diciéndome que se le realice pericia grafotécnica. No. No puedes tachar diciendo curse oficio para pedir un informe. No. Solo medios probatorios de actuación inmediata. Porque al ser un procedimiento sumarísimo no puede dilatarse en el tiempo. Ahora, la demandante, ¿en qué momento plantea la tacha? Cuando le notifican con la absolución de la demanda y puede ver los medios probatorios ofrecidos por el demandado. Avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 puntos controvertidos? Primero, determinar el estado de necesidad del menor alimentista. Segundo, determinar la capacidad económica del obligado alimentario. Y tercero, determinar si el obligado alimentario posee carga familiar adicional. Esos son para alimentos. Cuando es aumento o reducción, solo cambia esto. Escuchen. Primero, determinar si ha incrementado el estado de necesidad del alimentista, si es aumento. Si es reducción, determinar si se ha reducido el estado de necesidad del alimentista. Respecto a capacidad económica, si es aumento, determinar si ha incrementado el estado de necesidad determinar si ha incrementado la capacidad económica del obligado alimentario. Si es reducción, determinar si se ha reducido la capacidad económica del deudor alimentario. Tercero, carga familiar no varía. Sigue siendo determinar si el demandado posee carga familiar adicional. Si es reducción y es menor de edad, se incrementará un punto controvertido que es determinar si el demandado está al día en el pago de pensiones alimentarias. Bien, si es exoneración, es determinar si ha cesado el estado de necesidad del alimentista. Segundo punto controvertido, determinar si el demandado no puede continuar pagando la pensión sin poner en riesgo su propia subsistencia. Tercero, determinar la carga familiar. Si estamos frente a prorrateo, primer punto controvertido, determinar si se ha afectado más del 60% del ingreso bruto mensual del demandado en el pago de pensiones alimentarias. Segundo, determinar el prorrateo del 60% de la remuneración bruta mensual del demandado conforme al estado de necesidad del alimentista. Bien, tercero, determinar, dependiendo quién demanda en el prorrateo. Si demanda el demandado, el obligado alimentario será determinar si está al día en el pago de pensiones. Pero si demanda uno de los alimentistas, suficiente con los 2 puntos controvertidos. ¿Bien? Esos son los puntos controvertidos, dependiendo si es aumento o reducción. Ahora, en cambio, en la forma de prestar alimentos, determinar si corresponde cambiar la forma de prestar alimentos a favor del menor alimentista. Suficiente, porque solo vamos a analizar si corresponde cambiar de monto fijo a porcentaje o de porcentaje a monto fijo. Gloria, te escucho. Puedes efectuar tu pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a lo que es el aumento de alimentos, como medio probatorio puede ser el paso del tiempo, ya que se presenta una demanda, por ejemplo, cuando el menor tenía 2 años y en la actualidad ya tiene 12 años. Si el demandado es independiente, el sueldo mínimo ha variado, ¿no? Por el paso del tiempo. ¿Podría ser un medio probatorio? Gracias, Bien. doctora. El paso del tiempo así solito no es un medio de prueba, ese es un fundamento. En tu demanda tú dirás que el estado de necesidad ha incrementado por el paso del tiempo, porque mi hijo, cuando yo demandé alimentos, tenía 1 año y a la fecha tiene 5. Pasaron 5 años. Respecto a la capacidad económica del demandado, el paso del tiempo será un fundamento, porque en el año 2020 la remuneración mínimo vital era tanto y al 2025 es 1.130. Es un fundamento, pero
tiene que ir secundado de medios de prueba, como por ejemplo, documentales nuevas. Cuando tu hijo tenía 1 año, no estudiaba, a la fecha sí estudia. En el caso del demandado, si no tuvieras medios de prueba, tendrás que especificar cuánto era la remuneración hace 5 años y la actual. Pero en sí, el paso del tiempo no es un medio de prueba, sino es un fundamento, hija. Pasamos a la siguiente pregunta. Carlos Medina. Doctora, doctora, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, muy ilustrativo. Doctora, mi pregunta sería, en el caso sea un cambio de modalidad de prestación de alimentos a personas adultas, ¿no? A los progenitores, ¿se podría actuar como medio de prueba Hoy se perdió la pregunta del compañero Carlos Medina. de acción extrajudicial? Miren ¿Me escucha? ustedes, los medios no te escuché tu pregunta. ¿Se actuar como prueba una transacción extrajudicial en el cambio de modalidad a alimentos a adultos, a los Como progenitores? transacción extrajudicial. ¿Qué tendría que ver la transacción, hijo? Por ejemplo, doctora, tengo un caso en el se ha hecho un proceso de alimentos. Anteriormente le estaba pasando un efectivo de la policía a sus papás, un porcentaje, y ahora con los cambios de colocación ya ha vuelto el suboficial, ha vuelto a trabajar donde sus papás, y quiere que como están descontando judicialmente, quiere que se haga el proceso para el cambio de modalidad de descuento a un monto fijo, ya no ¿Ya? porcentaje. Sí puede. ¿Se podría actuar, profesor? ¿Se podría actuar una Pero transacción extrajudicial, transacción de doctora? qué, hijo? ¿De que los papás están de acuerdo que se cambie la modalidad? Lo puede presentar. Todos los medios probatorios documentales son válidos, hijo. No hay ningún problema. Sí Doctora, podría entonces presentar la transacción. el proceso, doctora, sería un cambio de modalidad. Cambio en la forma de prestar alimentos. Gracias, doctora. Es así, cambio en la forma de prestar alimentos. Bien, queridos estudiantes, nuestro tema de hoy era únicamente la simulación de la audiencia. Me comunica nuestra moderadora que tenemos otra clase a las 8 de la noche, nos hemos ya excedido 17 minutos. Los invito por favor a seguir las redes de ANDAP, porque seguramente va a aperturar un nuevo curso de especialización en proceso de alimentos, en el cual espero verlos a todos para seguir analizando todas sus dudas respecto a esta materia tan importante. Les agradezco a cada uno de ustedes su presencia en esta quinta sesión. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctora Suri. Muchísimas gracias a usted, doctora Rocío, por haber compartido todas sus experiencias que tiene en el juzgado. Bien, doctores, con ello vamos a culminar esta sesión. Como la doctora lo ha mencionado, solamente ha sido un complemento del curso especializado que se ha desarrollado en 4 sesiones en vivo. Las clases, el video lo voy a habilitar en su aula virtual de todo participante que se encuentra inscrito en el curso de proceso de pensión de alimentos y en el diplomado de Derecho de Familia. Bien, con eso voy a cerrar la sala Zoom. Ahorita tengo otra clase todavía. Bien, muy buenas noches. Nos vemos en nuestro próximo evento académico.